Estábamos con los tumores hepáticos, ¿no? Y que habíamos mencionado que dentro de los tumores hepáticos estaba manejando algunos aspectos de absceso, que aunque no estaba yo tan de acuerdo, que pero pues ahí estaban, ¿no? Entonces, así las cosas, quería yo justamente ahorita iniciar por ese tema que es chiquito, el de los hepáticos y quistes, para que lo tengan ustedes presente. Y ya terminamos con los tumores sólidos, la temática para la semana que viene. Entonces, claro, vamos a, obviamente, a verlos por ahí y pues posteriormente tendremos lo de cáncer de hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de los... Ya ayer había yo mencionado de los quistes simples, ya había yo mencionado del hidatídico, ya había yo mencionado de los citadenomas, de los citadenocarcinomas, y ya había mencionado de los abscesos, que el absceso más frecuente era el piógeno, y bueno, en la actualidad en México yo creo que el más frecuente ya es el piógeno. Antiguamente nosotros veíamos muchísimos abscesos hepáticos amebianos, entonces, pues ahora eso pues ya ha terminado, gracias al uso del metronidazol, supongo, ¿no? Porque de qué otra manera lo podríamos explicar. Entonces, lo que les mandé a ustedes, estaríamos utilizando ahora el de quistes y abscesos. Ayer había yo iniciado en lo que es la clasificación general, utilizando el otro material que tenemos, que es el de tumores pues sólidos, no benignos del hígado. Ya estábamos ubicando en general los tumores, que los malignos el más frecuente es el metastásico, y de los metastásicos de los que más frecuentemente llegan al hígado son los que tienen que ver con la porta, y de los que más frecuentemente vemos son los que provienen del cáncer de colon, que como quiera ya manejamos cáncer de colon, entonces tenemos conocimiento de eso. Entonces, de los abscesos hepáticos amebianos, gruesamente los dividimos en piógeno y amebiano. Y el piógeno tiene una etiología interesante porque también tiene mucho que ver el absceso piógeno. Claro, puede llegar por vía, en general, las bacterias se pueden asentar en un sitio en forma directa. Por ejemplo, si hacemos estudios invasivos a donde introducimos una aguja, un catéter, lo que sea, en zonas que habitualmente están estériles, pues vamos a introducir bacterias, esa sería una manera. En el caso del hígado, pues podría ser por punción, por supuesto, pero también puede ser por manipulación de la vía biliar. Por ejemplo, una CEPRE, a donde empezamos a manipular con sondas, con catéteres, la vía biliar, puede infectar vía ascendente de la vía biliar. Otra cosa también es que si se tapa la vía biliar, sea por tumor o sea por cálculo, pues puede provocar colangitis y la colangitis generar en un momento dado abscesos adentro del hígado. Entonces serían los abscesos piógenos. También puede llegar por vía arterial a cualquier parte del organismo un conjunto de bacterias por sepsis. Por eso es que cuando se operan pacientes a los que se les va a poner prótesis, por ejemplo, óseas o cardíacas, los pacientes no deben tener muelas descompuestas, bueno, muelas con caries, ¿no? O algún absceso periodontario, etcétera, o mucho menos se les tiene que haber manipulado recientemente la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden producir los pacientes en forma transitoria bacteremia. O los pacientes que ya tienen una válvula y se les va a manipular los dientes para caries o para algún otro tipo de problema ahí en la boca, se recomienda dar antibiótico profiláctico, cosa que normalmente, pues no, a nosotros no nos dan los odontólogos antibiótico profiláctico para taparnos una muela y ya. A lo mejor si tenemos un absceso, sí, pero en el caso de pacientes que traen prótesis, sea de rodilla, sea de cadera, sea sobre todo cardíacas, porque pueden hacer endocarditis, ojo, porque circulan bacterias en la sangre, entonces también puede ser en pacientes debilitados una forma de llegar bacterias al hígado. Obviamente por vía portal ahí también es muy socorrido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una infección severa en el intestino, o un proceso infeccioso como una apendicitis, como una diverticulitis, pues va a ascender vía la porta y entonces poder generar el absceso hepático amebiano. Obviamente, cuando los pacientes son sujetos de trauma, pues también en un momento dado
pueden dar asiento a la llegada de bacterias y generar un absceso hepático mediano. Entonces, de ahí, ahorita en la diapositiva que les tengo puesta, la tienen a la vista, ¿verdad? La de donde Sí, dice... doctor. Bueno, entonces ya vieron ustedes ahorita que la mayoría viene de la vía biliar, que puede ser por procedimientos biliares, no solamente por procedimientos biliares, sino también vía colangitis, les decía yo por obstrucción, por vía portal, por ejemplo, una apendicitis, una diverticulitis, una pancreatitis o postquirúrgicos también pueden hacerlo en los diferentes órganos a los que hago referencia. Y por vía arterial, pues los pacientes que tienen sepsis, infecciones dentarias, ¿se acuerdan que les comenté? Y que pueden provocar endocarditis, ¿no? Y la traumática, que ya también las mencioné, son menos frecuentes. Y un porcentaje más o menos que comparte en cantidad la portal y la arterial, que no sabemos de dónde viene la causa. Esto ciertamente asienta en personas mayores, en personas debilitadas, por lo que ustedes quieran, algo parecido a lo que nos está pasando en la actualidad con la pandemia de la COVID. Y entonces, pues, por desgracia, sí sucede. Entonces, el cuadro clínico de estos pacientes casi siempre hay un antecedente, excepto en las criptogénicas, por supuesto, pero hay un antecedente infeccioso. O, pues si es odontológico, ya sabemos, si fue una apendicitis, ya sabemos, si fue una manipulación de la vía biliar o una ictericia, ya sabemos, y solamente las criptogénicas no asientan la causa, entonces sí nos pondría a pensar. Pero entonces si tenemos dolor en el cuadrante superior derecho, posterior a esto, fiebre, escalofrío, anorexia, pues tenemos que pensar en ello. Y como siempre, y alguno de sus compañeros lo mencionó en forma muy adecuada cuando estuve haciendo preguntas de qué estudios iniciarían, pues vamos a empezar por lo más simple, que sería un ultrasonido, ¿no? Entonces, si el paciente tiene hepatomegalia, está ictérico, esto de la asitis es muy relativo porque también pueden hacer asitis. Y algunos pacientes al tener, por ejemplo, los abscesos en la parte superior que da hacia la pleura, hacia el diafragma, pueden estar teniendo tos, disnea o dolor de costado. Ya habíamos mencionado lo de que cuando provienen de patología biliar, se suelen ver múltiples y los criptogénicos a veces también se ven como únicos. Esto de los criptogénicos, yo me pregunto si no pueden estar dando lugar a confusión al amebiano. Por cierto, el amebiano muchas veces puede ser mixto. Entonces, a los pacientes se les daba solo metronidazol y seguían con fiebres, se les agregaba un antibiótico para coliformes y los pacientes salían adelante. Son a los abscesos que considerábamos mixtos y solían ser únicos, curiosamente. Entonces, como todo, ¿no? Un paciente que tiene una infección severa hace síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí la excepción estaría en los pacientes o en las personas permítame nada más un segundito. Es que quería yo ver cómo estaba yo. Estaba yo en cuadro. Sí, estoy en cuadro. Pues que ahorita ya vieron que estoy en un lugar diferente. Como voy a ir a operar, no fui al consultorio, no voy a consultar a seguir, entonces estoy en la casa de ustedes y me trasladaré al hospital inmediatamente terminando la clase de ustedes. Por eso ando disfrazado ahorita de pijama. No de mi pijama para dormir, sino la de quirófano. No llego a quirófano con ella, sino que al entrar al hospital utilizo este tipo de ropa. Pues si regreso y tengo sospechas, pues va directo a la ropa sucia para que se le haga el lavado adecuado. Bueno, regresando a esto del diagnóstico con los pacientes que estamos sospechando, decía yo lo del ultrasonido y lo de la respuesta inflamatoria sistémica, pero siendo viejitos no olviden ustedes que los pacientes pueden no hacer fiebre, no hacer leucocitosis y muchas veces no reportar ni dolor, ¿no? Pero les decía yo, casi siempre está el antecedente. Aquí sí vale hacer hemocultivos porque con mucha frecuencia los pacientes están teniendo bacteremia y entonces pues pueden estar teniendo ahí. Ya les di entrada a los compañeros que están solicitando entrar. Entonces, en la ecografía, pues se ven lesiones hipoecoicas normalmente, con bordes más o menos definidos, pero aquí sí son hipoecoicas, no son anecoicas como los quistes simples, ¿no? Y obviamente en la tomografía computarizada, pues también se ven hipodensos con reforzamiento periférico y a veces llegan a tener niveles hidroaéreos, sobre todo cuando se trata de anaerobios que están por ahí. Vean ustedes una imagen de un absceso hepático amebiano en un ultrasonido.
Entonces, ahí ustedes pueden verlo perfectamente bien. A diferencia del resto del parénquima hepático, acuérdense ustedes que refuerza el sonido. Aquí es a la inversa de los cálculos, ¿no? Que genera una sombra acústica. Por ejemplo, este que está como coalesciendo, no es que sean múltiples, sino que están en un, pero pues ocupa todo el hígado izquierdo, ¿no? Incluso los segmentos centrales del 4, ¿no? Y por ejemplo acá en el 4 es a donde está sentándose perfectamente bien la imagen del absceso, ¿no? Estos son, claro, si ustedes ven una imagen como esta, con toda honestidad, no podemos decir si se trata de un absceso piógeno o un hepático. Amebiano, perdón, un amebiano, de origen séptico o amebiano. Claro que si tenemos antecedentes de probable, si hubo proctocolitis amebiana previa, si la ingesta es sospechosa, el paciente no cumple con los otros requisitos, entonces podríamos pensar en absceso hepático amebiano. Incluso estos pacientes por default, cuando hacen abscesos biógenos, les damos el espectro que incluye a los anaerobios, en este caso metronidazol. Así es que estaríamos matando dos pájaros de un tiro teóricamente. El pronóstico es muy diferente, ¿eh? A los de absceso hepático amebiano les va muchísimo mejor, y a los de absceso piógeno la mortalidad es elevada, la verdad. Acá lo que se observa, les quise mostrar una tomografía, a donde dice que el absceso es secundario a diverticulitis, según lo reportó ahí Lombardo, y lo que se está haciendo es una punción. Después de la punción, claro, no asentó exactamente en el mismo sitio, porque tampoco es tan espectacular que ya no se va a ver nada después de pincharlo, ¿no? Pero lo que están mostrándonos aquí es la punta de la aguja, que se ve con una densidad totalmente blanca, como hasta más de hueso, ¿no? Entonces, con unidad Hounsfield súper elevadas, ¿no? Acá tienen ustedes, por ejemplo, unos múltiples. Esta imagen que ustedes están viendo acá también puede confundir con metástasis hepáticas múltiples. Algunas que son, la mayoría, son hipovasculares y se ven de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una tomografía computarizada contrastada, a donde se ven contrastada la cava y la aorta, el riñón izquierdo, el vaso y el hígado también, y por eso hace más contraste las lesiones hipodensas, que en este caso sabemos que es por absceso, porque el paciente se vio con un cuadro agudo y no con un cuadro crónico que trae y que entonces le instaló, y estamos pensando ya son los diagnósticos diferenciales radiológicos, ¿no? El tratamiento, pues es obvio que sea con antibióticos, y cuando son únicos se puede hacer una aspiración percutánea. Si no tiene éxito la aspiración percutánea, es que estamos autorizados a hacer nosotros un drenaje quirúrgico, pues se les deja a veces hay una canalización gorda, y pues, por ejemplo, si tiene un absceso enorme que ocupa todo el hígado izquierdo, como la imagen que les mostré hace un momento, pues podemos incluso de plano hacer la hepatectomía y quitar todo el absceso completo junto con el poco hígado que le pueda quedar, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, como tal vez ¿no? A donde tenemos principalmente no, sí había que drenarlo, porque todavía hay mucho hígado del cemento 4, ¿no? Aquí también yo creo que hay que drenarlo y no está haciendo la hepatectomía derecha, porque incluso por lo que se ve, este corte es un poquito más bajo, porque aquí ya se empieza a hacer más chiquito el vaso, aquí está más grande el vaso y el estómago se ve mejor. Entonces, estos cortes quedaron más abajito y quedó más arribita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el absceso está un poquito más abajo, rumbo al segmento 5 y no rumbo al segmento 8, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros. Tenemos entonces, con esto terminamos con los abscesos hepáticos piógenos. En cuanto a la etiología, obviamente casi siempre tienen que ver con según la etiología que tenga, si son vías biliares o si es colon, apendicitis, pues sabemos nosotros que son principalmente coliformes y anaerobios. Si viene de la boca, son anaerobios, pero más bien gram positivos. Entonces, los esquemas que vamos a estar ubicando nosotros estarán en función de la etiología original. Si utilizamos un esquema amplio, bacteriano, antibacteriano, de antibióticos y metronidazol, yo creo que va a funcionar. Les decía yo que como esto asienta en pacientes debilitados y con comorbilidades, la mortalidad es relativamente elevada. Entonces, si esto asienta en un paciente cardiópata
de 80 años de edad, diabético, pues lo más seguro es que vaya a fallecer. Yo creo que la mortalidad anda como del 85%. Es raro que esto asiente en pacientes más jóvenes en forma, claro, si tuvo una apendicitis, se complicó, se desnutrió el paciente y ahora tiene abscesos hepáticos múltiples, probablemente se pueda defender un poquito más por la edad, una persona joven que tuvo esto, y probablemente le pueda ir mal por la desnutrición, pero si se le empieza a suplir, entonces el paciente se va a sentir bien. No me voy a entretener mucho con lo de quiste con absceso hepático mediano en lo que se refiere a lo que significa la amiba, porque ustedes ya lo vieron muy bien en parasitología. Y entonces, en lo que se refiere al absceso, las características específicas es que tiene un color pardo rojizo viscoso. Eh, no me gusta mucho hacer la analogía, pero se las tengo que hacer a ustedes, en el sentido de que físicamente, porque dicen que se parece como a una, como el líquido de anchoas, ¿no? O a sopa de anchoas o salsa de anchoas. Nosotros ni siquiera estamos acostumbrados ni conocemos, bueno, menos yo nunca lo he visto. Pero pues aquí pueden ver ustedes un poco que es como un material purulento clásico. Y en ocasiones se ve de un color rojizo cuando se mezcla con sangre. Les decía yo que parece que mezclaran ustedes atole de fresa con atole de cajeta, ¿no? O sea, a lo mejor, por eso les digo que no vamos a hacer esa comparación, porque a lo mejor ustedes disfrutan mucho de tomar sus atolitos, sus tamales ahí en la esquina de la uni. Cuando se trata de pacientes que no, de personas que viajan, aquí no sería diarrea del viajero, sino sería infección del viajero. Los europeos están relativamente acostumbrados a tener confianza en el agua potable de las llaves de sus casas, cosa que nosotros no tenemos. Y los vendedores públicos, en términos generales, sí les compran sin mucha restricción, o sea, tienen ellos muchas restricciones, pero algún vendedor que obtiene los permisos para vender en la vía pública normalmente está regulado, está bastante bien regulado y nosotros, ustedes saben perfectamente bien que la necesidad lleva a las personas a estar en la calle vendiendo y demás, y pues como Dios les da a entender, lo hacen. Vayan ustedes a saber si están utilizando agua ciel para sus productos o qué agua van a estar utilizando. Ustedes saben que se reutiliza el agua que está ahí para lavar los trastes, con la misma mano que cobran las personas, con los billetes están haciendo esto. Entonces, la verdad es que en nuestro caso somos todo un caso. Y a mí me tocó saber de un cirujano y una doctora en España que llegaron, ella con absceso hepático amebiano, y él con absceso hepático amebiano más colon tóxico. Al chavo le tuvieron que hacer una colectomía y drenaje de absceso y a la chava nada más el drenaje de absceso. Y se vieron gravísimos los dos, ¿no? Porque ni siquiera les podían hacer el diagnóstico y habían ido de luna de miel a Cancún, o bueno, habían venido a Cancún de luna de miel y pues se confiaron y aceptaron que estuvieron comiendo en la calle y demás, y pues tomen sus amibas, ¿no? Entonces, el diagnóstico, normalmente la triada clásica que se menciona de hepatomegalia, hepatalgia, fiebre, bueno, más que triada, dolor, pues son pacientes que hay que pensar en absceso hepático amebiano. Y sobre todo checarse, ¿no? Nosotros lo veíamos muchísimo hace ya, cuando se consumía más el pulque. Ustedes saben que Hidalgo y Tlaxcala era zona pulquera y por vecindad acá en Puebla, yo creo que en la mayoría de sitios, cada número de calles había una pulquería a donde acudía la gente. Ustedes caminaban ahí por la 4, por la 6, por la 8 Poniente, casi de la 11 hasta el Boulevard 5 de Mayo, que pues todo estaba lleno de pulquerías, ¿no? Y se solía ver personas tiradas ahí a poca distancia de donde estaba una pulquería, ¿no? Entonces, el pulque, pues para fermentarlo, algunas personas incluso utilizaban excremento de animales, entonces ya se podrán imaginar la contaminadera, ¿no? Era muy frecuente que viésemos teporochines con abscesos hepáticos amebianos. Decían que no se llevaba los abscesos con el alcohol, pero mentira, eso a mí me tocó ver bastantes de esos, cosa que esa costumbre ya se dejó. Todavía en los pueblos se sigue consumiendo el pulque, en algunas ciudades también. Acá en Puebla, pues yo lo he dejado de ver. Yo creo que ahora sí hay que pensársela dónde conseguir una pulquería, ¿no? A diferencia todavía de nuestra provincia, a donde sí tenemos bastante de eso, ¿no? Entonces, pues para hacer el diagnóstico se puede hacer, acuérdense ustedes que en las pruebas de funcionamiento hepático, la fosfatasa alcalina
se eleva muchísimo. Las transaminasas un poquito, lo que habíamos comentado, por daño periférico al absceso, y el tiempo de protrombina no es que se prolongue siempre, eso sería solamente por desnutrición como asociación, no es que en sí el absceso hepático prolongue el tiempo de protrombina porque haga que el hígado ya no tenga capacidad de síntesis, eso no funciona. Se pueden hacer pruebas de ELISA para amiba y demás, pero con el ultrasonido más el cuadro clínico es más que suficiente. En una placa simple, por ejemplo, aquí con nivel, la verdad esta placa no me distingue entre que si es hepático amebiano o es piógeno. Y no era infrecuente que a nuestros pacientes los tratáramos nosotros con, con mixto. Metronidazol de entrada, 500 miligramos cada 12 horas, pues 8 o 10 días. Si el paciente tenía vía oral, se le podía dar por vía oral. Los del Secnidazol mencionan que con 2 y 2 tabletas ya ahí muere. Realmente no va a resolver un absceso hepático amebiano. Cuando es así, a los pacientes les suelo dar 2 cada 12 horas por 5 días, cuando menos. O una cada 12 horas por a veces un tiempo más prolongado. Tuve un caso que le di por un mes. Incluso va habiendo cambios en el ultrasonido. Aquí, esta se las voy a dejar de tarea para que ustedes la lean como curiosidad. Y nada más lo que sí les podría yo decir es que a veces clínicamente el paciente ya se encuentra perfecto y los ultrasonografistas todavía nos siguen diciendo que se ve bastante feo. Entonces, el tratamiento es médico con metronidazol o secnidazol. Podemos utilizar tinidazol o ornidazol. Ya poco se utilizan el tinidazol y el ornidazol ante la posibilidad de utilizar estos que casi son de dosis única para proctocolitis amebiana, obviamente para absceso hepático. Les decía yo, ya les mencioné que lo llegan a utilizar hasta por tiempos más prolongados. Podemos hacer una punción percutánea con un troca relativamente grueso, guiado por ultrasonido o por tomografía. La indicación, pues cuando persisten los síntomas y no hay mejora, a pesar del tratamiento adecuado. Esto de datos de ruptura inminente, se suponía que si los abscesos estaban, digamos, hacia el borde inferior del hígado, del lado, sobre todo del lóbulo derecho, y ustedes palpaban y tenían datos de irritación peritoneal, era lo que se le decía ruptura inminente, pero eso es muy relativo y en la actualidad todos esos se funcionan. En el Hospital General, que tenían muchísima experiencia de México, viendo abscesos hepáticos amebianos, por lo mismo, los puncionaban. Y yo les decía, bueno, ¿y cómo con una aguja delgada usted podría puncionar este absceso tan grueso? Le preguntaba yo a un médico con el que me tocó rotar y que hizo la residencia ahí. Dice, pues, ¿sabes qué? Dice, casi siempre los abscesos tenían una porción como de líquido fluido y bastaba con disminuirles la tensión y los pacientes mejoraban espectacularmente. Bueno, pues son de las cosas que podrían pensarse, ¿no? Embarazadas o con contraindicación para uso de metronidazol. En esa época teníamos la opción de la de hidroemetina, no para las embarazadas, sino como otra cosa. Podía utilizarse la tetraciclina también. Básicamente eran los que utilizábamos, ¿no? Entonces son de las indicaciones que nos llevan a operar a los pacientes. Entonces, los no complicados se mueren nada más el 1% y los complicados hasta el 20%, contra la mortalidad de 30 a 50% que tenemos en los abscesos piógenos, la verdad. Entonces, los pacientes que fallecen terminan con encefalopatía, son abscesos hepáticos enormes, también son en pacientes disminuidos, etcétera, con asociación. Hablando de otros quistes, como sería el hidatídico, que ya saben ustedes que es por Echinococcus granulosos. Afortunadamente, a pesar de que tenemos todos los medios nosotros para poder tenerlo, tenemos cabras, tenemos vacas, tenemos chivos y tenemos eh, básicamente las hierbas que están también, hay agua, hay pasto y hay caracoles, pues que ya saben ustedes. Bueno, los caracoles aquí no son los que tienen participación. Me estoy yendo más bien al ciclo de la fasciola hepática. No tenemos tanta en ese sentido. Y hablando de nosotros en el caso de los perros y de la teniasis, nosotros tenemos mucho más cisticercosis porque no acostumbramos mucho las cosas ahumadas o guardadas en salmuera, curiosamente, cosa que en Europa sí, hablando principalmente de jamón serrano, por ejemplo. Y entonces a mí me tocó ver varios casos de equinocoxia en España. Por ejemplo, en Uruguay sí ven muchos y ven muchos en el Ecuador. Alguna vez
Congreso Internacional de Cirugía en Acapulco, que fue ya hace varios años. Me trajo un cirujano de un pueblito bien humilde y de un hospital bien humilde, cómo trataba la equinococosis pulmonar, les hacía toracotomía, sacaba los quistes. Y pues el diagnóstico es relativamente sencillo. Entonces, chiquitos no dan ningún síntoma, pero cuando crecen, pues provoca dolor, y si están cerca de las vías biliares, pues pueden provocar ictericia, colangitis. Y el diagnóstico, pues se puede hacer con una ecografía. Estos pacientes hacen mucha eosinofilia. Y el ecograma, pues miren ustedes, acá con este quiste, con quistes hijos, no hay pierde, ahí tienen ustedes el diagnóstico. Y si no, pues se puede hacer una tomografía, a donde se puede observar perfectamente bien el quiste grande, el quiste madre y los quistecitos hijos. Y pues el tratamiento va a ser a base de, cuando son chiquitos, solo basta con el albendazol. Y si no, pues aquí ojo, porque el líquido que tienen los quistes por equinococo son muy histaminógenos. Y si se les riega el líquido al peritoneo, absorbe de inmediato ese líquido y produce una vasodilatación severa que remeda a una reacción anafiláctica que aquí les estoy mencionando. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A mí no se me olvida cómo el profesor allá en España le mandaban los más picudos, los que estaban en zonas centrales, cerca de la ramificación de la porta. Entonces, como era un lugar de hepatología por excelencia, donde se hacía trasplante de hígado, donde se hacía cirugía mayor del aparato digestivo, entonces la verdad es que no se metía el ultrasonido el doctor al quirófano, ponía el ultrasonido directamente, el transductor sobre el hígado, veía exactamente dónde estaban los quistes, el quiste en general que tanto abarcaba, y lo accesaba por una zona más o menos avascular, y lo que él proponía era vaciamiento y quistectomía, o sea, quitar la cáscara del quiste madre de preferencia. Entonces, lo que él hacía, inicialmente ayudado por ultrasonido, introducía una cánula, normalmente era la de succión, acá las cánulas de succión que son de plástico traen una puntita roma con varios orificios. Allá ellos utilizan una cánula con una punta como biselada, y no son varios orificios, sino es el orificio único central. Entonces lo que él hacía era todavía biselar más, con unas tijeras cortaba la cánula, que era de un plástico relativamente delgado, y puncionaba el hígado con eso a manera de una agujota gruesa, 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 pues del tamaño de una cánula, casi como un poquito más delgado que mi dedo meñique, y lo aspiraba. Entonces ahí se veía cómo salían como cebollitas, era la impresión que daban los quistes hijos que absorbían por ahí, y posteriormente quitaba la succión y a través de la misma cánula introducía isodine en forma directa. Él decía que para matar lo que podía quedar ahí, y todavía aparte terminaba en cuanto podía por resecar el quiste. Seguía las paredes del quiste, seguía las paredes del quiste hasta que dejaba una zanja en el hígado. Habitualmente pues tenía que vigilar que no le sangrara. Obviamente no se metía, no era tan exigente en ese sentido, ¿no? Para terminar ya hablábamos de los quistes simples, que creo que ya no vamos a ver mucho de los quistes simples, pero de la enfermedad de Caroli, aquí sí les quería yo poner la atención. Esto ¿se acuerdan que ayer se los comenté? Esto lo íbamos a ver probablemente en quistes de colédoco. Vendría siendo familia de los quistes de colédoco, y la enfermedad de Caroli es una anomalía de conductos biliares dentro del hígado. Y entonces puede ser nada más de un segmento, o de varios segmentos, de todo un lóbulo, o completamente todo el hígado. Entonces, una de las cosas que suceden, como se hacen pequeños saquitos, la bilis como que tiene un poquito de remanso ahí, y se pueden hacer incluso cálculos. Y como hay remanso, pues puede haber colangitis. Y aquí sí hay una cierta predisposición por hacer colangiocarcinoma. Aquí se llega a asociar a nefropatía quística, y las características cuando los pacientes hacen hepatomegalia, o hepatalgia y fiebre, y entonces cuando se llega a ver es a partir de la tercera década de la vida, tanto en hombres como en mujeres, y el diagnóstico pues es relativamente sencillo con ultrasonido, y si no con una colangioresonancia, pues tienen ustedes ahí claramente el diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer cuando los pacientes tienen algo de cálculos y demás, pues se pueden hacer drenajes por vía retrógrada endoscópica,
pero la verdad es que la única solución es resecar el sitio que lo tiene si es segmentario. Pero si es como aquí podríamos pensar, por ejemplo, que son quistes múltiples. No se les olvide que esto es súper hipodenso, ¿no? Aquí en esta colangioresonancia lo que ven son saquitos y sacotes, porque acuérdense ustedes que el propio contraste es el líquido, la bilis en sí, por eso la vesícula se ve perfectamente bien y las vías biliares acá. Voy a agrandar un poco la imagen. Acá se ven perfectamente bien y se ven las imágenes saculares en prácticamente todo el hígado. Normalmente no se ven, ya en esta zona ya no se ve blanquecino, nada más se alcanza a ver hasta acá, ¿no? Pero ya por ejemplo, miren, son irregulares incluso acá, grandototes los quistes, ¿no? Y acá también tienen ustedes quistes también en algunos casos irregulares, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como enfermedad de Caroli y entonces el diagnóstico por la vía que había yo mencionado. Ayer les mencionaba ya a ustedes otro tumor benigno que es el cistadenoma, que es sumamente raro. Estos son de crecimiento lento y se supone que son benignas. Nada más que cuando se trata de cistadenomas, se parece un poco al del adenoma hepático, que también tiene tendencia a la malignización. Aquí en este caso es una degeneración quística tumoral, a donde pues lo que se va a observar es en el ultrasonido eso. Vamos a ver por acá. Entonces les decía yo que pues igual con el ultrasonido podemos ver nosotros la tumoración quística, que es lo que va a ser el diagnóstico, y los factores de riesgo considerados es que haya tabicamiento, les decía yo, o en la superficie que se pueda ver algún problema bueno, aquí este es el estómago, este no es el quiste está acá, observen ustedes, incluso no, es cistadenoma porque ya no es un líquido fluido, ya puede ser un líquido ceroso o incluso mucinoso. Entonces, por ejemplo, este sí es más fluido, por eso se ve más negro, contra estos que se ven como un poquito menos negros, con mayor cantidad de unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, bueno, esos son los otros que tenemos nosotros, lo que tenemos para eso. Esto del caso problema, se los había yo traído como, o si ustedes lo van a leer, como un absceso hepático mediano. Les decía yo nada más para cistadenoma, no se les olvide que si tiene excrescencias en la superficie, o sea, como si se viera una coliflorcita en la pared del quiste, o si tiene tabicamiento, habla de probable malignidad, entonces se recomienda puncionarlo para hacer estudio ciertamente tampoco hay que dejarlos, estos sí tienen indicación de tratamiento quirúrgico, hay que quitarlos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre tumoraciones quísticas del hígado? Jóvenes e ilustres. Yo tengo una duda, pero de acuerdo a lo que nos dejó investigar, ¿es la diferencia del quiste una vez tratado, antes de ser tratado y después? ¿O qué fue lo que nos dejó investigar, doctor? Ayer que les decía yo de los quistes simples, bueno, en general lo que les dejé yo era estudiar toda la temática de las tumoraciones y lo que les decía yo era el comportamiento radiológico, era de lo que yo les iba a hablar principalmente. No les dejé de tarea en sí de tumores quísticos, ¿no? No, hoy, ahorita, hace ratito cuando estábamos viendo quiste mediano. ¿Qué es lo que les voy a dejar de tarea? No, cuando nada más. estábamos viendo el Lo que les tratamiento, dejaba yo de tarea algo. es que leyeran ustedes las características de ultrasonográficas del absceso hepático mediano. Pero sí les decía yo que a veces observamos al absceso hepático como muy fea la imagen ultrasonográfica y el paciente se encuentra ya bastante bien clínicamente. Eso era lo que yo comentaba. De dejarles de tarea ahorita de cosas para que vieran, no, en realidad, bueno, lo que les decía yo que les dejaba de tarea era que vieran los aspectos parasitológicos del equinococo, o sea, del quiste hidatídico y de la amiba, pero eso, pues, como que no es el caso venir a revisarlo acá, ¿no? Ya, por decir. No, sí, era lo que anteriormente había comentado. Yo tengo una duda de acuerdo a que en cuanto al tratamiento de un absceso
a mediano, el Ajá, tratamiento médico con albendazol o con metronidazol sí. es capaz de reducir su, bueno, esto viene al tema en relación con lo que nos dejó investigar, ¿no? Pero, ¿qué tanto porcentaje de reducción existe con el tratamiento médico? A ver, el albendazol para amibas no lo utilizamos. O sea, para amibas solamente es metronidazol, secnidazol, tinidazol u ornidazol en la actualidad. Y de esos, en lo personal, los que utilizo, yo me limito a utilizar, si el paciente no tiene vía oral, metronidazol intravenoso. Si tiene vía oral, suelo utilizar secnidazol. Y el secnidazol, los primeros 5 días, se los doy 2 tabletas después de cada alimento, o sea, 1 gramo cada 12 horas. Lo que notamos nosotros con los pacientes que hacen abscesos hepáticos amebianos, si los diagnosticamos chiquitos, por decir chiquitos voy a decirte unos 5 centímetros, de menos de 5 centímetros, que no me hagas caso con la frontera, es totalmente arbitrario lo que te estoy diciendo, pero uno de 5 centímetros es un tumor chiquito, digo, es un absceso chiquito. Yo creo que con los 5 días de secnidazol va a ser más que suficiente y el cambio clínico que vamos a observar de que tenía fiebre y mal estado general y leucocitosis, se te modifica yo creo que desde las primeras 72 horas. El paciente deja de tener fiebre, deja de tener dolor prácticamente y se quita la leucocitosis en los pacientes casi desde las primeras 72 horas, 3, 4 días. Los pacientes que tienen lesiones más grandes, hemos observado que para tener esa respuesta es como por ahí de la séptimo, octavo día. Pero de todas maneras, si es a mediano, y eso sí se los tengo que decir, casi siempre asociamos medicamento para coliformes, entonces la mezcla de ciprofloxacino con metronidazol es muy socorrida para esto, sea por vía oral o sea por vía intravenosa. Claro, cuando el paciente se encuentra postrado, que no come, que vomita, etcétera, le empiezan ustedes a dar y ya, ustedes casi desde las primeras 48 horas empiezan a ver mejoría clínica. Empiezan por tener menos, si tenían picos febriles de 40, 39 y duraban 4 horas, 3 horas, empiezan ustedes a ver que hace 38, 39, ya no 39, 40 y duran 1 hora, media hora, son más fáciles de controlar. Y el paciente ahí sí, cuando están muy grandes, se siguen quejando de patalgia, la palpación les molesta, y eso sí, para ir controlando, clínicamente cuando el paciente deja de tener fiebre, no tiene leucocitosis, se le da de alta e incluso al 10º día ya 12avos, si ustedes quieren, se le suspende la medicación. Y si quieren hacer controles ultrasonográficos, insisto, se ve horrible el hígado todavía. Pero clínicamente el paciente ya está bien, entonces lo dejamos así y he observado pacientes que duran más o menos de 1 a 3 meses para revertir esa imagen que tenía. Al final, el hígado repara totalmente el sitio donde estaba lesionado, ocupa su lugar otros hepatocitos y ni se nota que tuvo absceso hepático amebiano el paciente. Eso de, a veces llegan a ser un poco de fibrosis, de calcificaciones, que podían quedar como huella, pero normalmente casi no dejan huella, prácticamente no dejan huella. Entonces, como ahora ya también vemos menos, ya no tenemos una casuística tan apegada como para decir, de 100 pacientes que tuvimos, los empezamos a manejar y una tabla donde se esté viendo eso, no. Pero de la experiencia que te puedo decir que tuve y que incluso nunca vi un artículo que especificara con muchos pacientes y pusiera una tabla de cómo iba bajando la temperatura y eso. Que el seguro los hubo, pero pues ya ni se publican. ¿A quién le interesa ahora publicar sobre abscesos? Los europeos sí lo publican y los gringos, y ahora ya ni a los gringos les interesa porque ya están acostumbrados a diagnosticarlo. Pero antiguamente, en donde no es endémica la mebiasis, se les morían por absceso hepático amebiano y nunca les daban. Hubo casos anecdóticos a donde llegaba un residente a estudiar a Estados Unidos o a Europa y hacía el diagnóstico de volada de absceso hepático amebiano y los pacientes no se morían gracias al aprendiz, curiosamente, ¿no? Porque ellos no lo sospechaban. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya.
Bueno, regresando a nuestra temática de tumores sólidos del hígado, benignos, les decía yo que solo iba yo a manejarles adenoma, hemangioma y hiperplasia nodular focal, y me iba yo a meter principalmente con sus características ecográficas y radiológicas, porque eran las que mejor permitían hacer diagnóstico. Entonces, hay algunos otros aspectos. Por ejemplo, lo que les puedo decir, excepción hecha probablemente de la hiperplasia nodular focal, que el adenoma y el hemangioma son mucho más frecuentes en las mujeres. El cáncer hepatocelular ese no, ese puede ser de hombres o de mujeres, y el adenoma está muy asociado al uso de estrógenos, incluso las mujeres que utilizan por muy largo tiempo anticonceptivos, hay que estar pendientes de vez en cuando, no sé, 1 o 2 años, hacer ultrasonidos como para poder observar si hay algún cambio o no. Una de las broncas del adenoma es que el tejido, desde el punto de vista ultrasonográfico, de repente, pueden tener la lesión, salvo por que se ve una especie de reborde medio hiperecogénico, y a veces puede verse hipoecogénico o puede verse isoecogénico o hiperecogénico, ¿no? Entonces, tiene mucha variabilidad el adenoma desde el punto de vista de la ecografía. Desde el punto de vista de la tomografía, que a la fecha creo que sigue siendo el campeón para hacer diagnóstico, a mí me gusta mucho más la tomografía que la misma resonancia. La resonancia se refinó mucho, sobre todo en cáncer, porque se utiliza un material de contraste que no es gadolínio, que se llama Primovist. Y ese Primovist tiene la característica de que las células normales captan más rápido el Primovist que las células tumorales, que lo captan mucho más lentamente. Entonces, cuando se tiene un tumor maligno del hígado en una tomografía, en una resonancia contrastada, a donde no hay realce y se ve hipointenso, cuando se usa el Primovist, eso hace diagnóstico de adenocarcinoma. Si no hace eso, es otra cosa que no es adenocarcinoma, es como muy específico para el adenocarcinoma el Primovist. Esa es su ventaja en tratándose de resonancia. Pero otra de las ventajas que tiene la tomografía, les decía yo, cuando ustedes hacen una tomografía, ponen ustedes al paciente acostado en el tomógrafo y lo pasan sin ponerle ninguna sustancia en la vena, entra y sale el paciente y es lo que se conoce como fase simple. Posteriormente se le inyecta un material de contraste y en lo que se está inyectando se esperan unos cuantos segundos y pasa el paciente otra vez y regresa. Entonces tienen la fase arterial temprana. Ellos ya tienen calculado los tiempos y saben cuántos segundos se tarda en pintarse el hígado o el vaso en forma promedio. Y entonces están viendo la fase arterial. Después se esperan un ratito sin pasarle más contraste y vuelven a pasar al paciente otra vez y se supone que ya viene la fase venosa, cuando el paciente ya está eliminando el material de contraste a través de las venas en los diferentes órganos y se empiezan a despintar. Y posteriormente se tiene lo que se conoce la fase venosa tardía, a donde el paciente ya no debe tener nada de contraste. Entonces, ahí si ustedes se fijaron, pueden ser 4 pasos. Simple, 4 serían simple, arterial, venosa y venosa tardía, que serían 4. Entonces, cuando ustedes tienen esta tetrafásica, y precisamente el que sabe de patología, si pide una tomografía para un paciente con una lesión hepática, normalmente le dice al radiólogo polifásica, y el radiólogo, de acuerdo a lo que vea, tiene que hacer el número de veces que se consideren. No alcanza con que el técnico radiólogo decida cómo hacerlo. Ahí se requiere del criterio médico. Claro, algunos técnicos radiólogos a veces ya hacen bastante criterio y lo hacen muy bien, pero aquí lo que se requiere es que le diga el radiólogo a su técnico, a ver, pásala, él ver imágenes, vuélvela a pasar o vuélvela a pasar, ¿no? Sobre todo en la tardía, porque las primeras fases pues, tienen que ser en friega, pasas, ¿no? Te vas a esperar, incluso queda programado, el paciente se regresa a la camilla y queda programado, preestablecido para la fase que sigue y vuelve a entrar y a salir en el túnel de la
del tomógrafo del paciente. Entonces, por ejemplo, una de las características típicas para cuando hablamos nosotros de cáncer hepatocelular es que se llena rápidamente la lesión antes que el órgano, en este caso el hígado, y se vacía rápidamente la lesión. Entonces es llenado rápido, lavado rápido, que es la característica típica de un cáncer hepatocelular, contra las características de un hemangioma, por ejemplo. El hemangioma tiene la característica en una tomografía polifásica, porque hay un detalle. Habíamos dicho que siempre pedimos el estudio más accesible, más barato, menos invasivo, y obviamente que tenga una mayor sensibilidad y especificidad. Entonces, desde el punto de vista del ultrasonido, eso sí es obligado que aquí se haga con Doppler, porque también hay lesiones hipervascularizadas e hipovascularizadas. Según lo que yo les dije acá, ahorita en este momento, del llenado rápido y vaciado rápido del cáncer hepatocelular, en el ultrasonido, ¿cómo se vería en Doppler, muchachos? ¿Cómo creen que se vería en Doppler? A ver, vamos a preguntarle ahora a Erasmo. A ver, Erasmo, ¿cómo crees que se verá un ultrasonido con el Doppler? Hablando de un cáncer hepatocelular. ¿Se verá hipervascularizado o hipovascularizado? Pues como es una neoplasia, las neoplasias suelen vascularizar, entonces se tiene que ver vascularizado. Exacto. Entonces lo que ustedes van a ver es en el ultrasonido, es un ultrasonido hipervascularizado. O sea, se dice que es Doppler positivo y también acá puede verse hipoecoico, isoecoico o hiperecoico la lesión. Suele más verse hipoecoica que hiperecoica. ¿Cómo crees tú mismo, Erasmo, que se vea un hemangioma? Pues sería lo mismo, doctor. Mira, O sea, acá también te voy a poner un ultrasonido que tiene la lesión y que tiene el Doppler. Cuando aparezcan estas franjitas que ven ustedes acá, es el Doppler. Observa tú la diferencia que hay entre ese Doppler que te acabo de enseñar doctor, todavía y... ¿Perdón? no se ve, bueno, no está compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo? Bueno, No. ahí va. Ahí tienes, entonces te lo vuelvo a poner. No te lo vuelvo, te lo pongo por primera vez. Imagen hiperecoica, que al hacerle Doppler, aquí cuando se ve la columnita colores, es lo que les decía yo hace un momento, acá está la lesión y prácticamente en la lesión no vemos nosotros vascularidad. Y te decía yo, vamos a compararlo con otra imagen, ahorita se las pongo porque sí es muy espectacular. ¿Cómo se observa acá el Doppler en esta lesión? Se supone que la lesión estaría aquí y mira la lesión cómo se ve en el Doppler. ¿Cómo ves el Doppler en esta lesión? Claro, en el otro se supone que lo pintaron en azul y rojo, aquí lo pintaron en rojo y amarillo. Da lo mismo, eso no tiene nada que ver. Se les pega la gana a ponerlos así a los ultrasonografistas y así lo vemos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿ves pocos vasos o muchos vasos en la lesión? Muchos vasos. Bueno, pues esto te comunico que es la característica típica de la hiperplasia nodular focal. Entonces, si yo te pusiera la lesión que te acababa yo de poner, ¿tú pensarías que el hemangioma se vería cómo? Pues antes de que dijera lo del nodular, pensé que se vería vascularizado, pero aquí, pues con el Doppler color solamente se ve como las venas. Las venas que no tienen nada que ver con el tumor, ¿verdad? Ajá. Bueno, Entonces, casualmente desde el punto de vista ultrasonográfico, ahora, te digo porque esto yo lo pensé también, ¿no? ¿Cómo te explicas que un tumor que es hemangioma, que dices es hemangioma, viene de células, de vasos, no esté vascularizado? Es algo que todo el mundo piensa, pero estamos pues equivocados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te traduciría?
el hecho de que no está vascularizado. Que tal vez su forma de crecimiento, o sea, bueno, los tumores tienen formas de como de metastatizar, por ejemplo, algunos son con la fase, perdón, con forma arterial. Entonces, tal vez este lo hace de forma linfática. No, porque no tiene tanto que ver con eso. Simplemente ahí está el tumor, las células se degeneraron. Aquí más bien lo que habría que pensar es que los vasos que se encuentran en esta zona degeneraron y vamos a decir, las células epiteliales vasculares de ahí tuvieron una displasia y después ya se volvió neoplasia. Pues para mí la explicación sería que no se reproducen en tubitos, porque, ok, los tubos que conforman los vasos están pues con el tejido característico de ellos, ¿no? De las venas y de las arterias, pero cuando se hacen neoplásicos, al multiplicarse estas células, más bien generan un nódulo macizo y no tubitos. Esa sería la explicación, ¿me entiendes? Entonces, al degenerarse las células de las arterias y de las venas y hacerse neoplásicas, en este caso, pues mesenquimatosas, pues lo que va a suceder es una maciza, y al ser maciza, porque también el cáncer hepatocelular es macizo, pero ese está muy vascularizado. Pues aquí, curiosamente, no está vascularizado. Entonces, una de las características es que en el Doppler es negativo. Entonces, yo te preguntaría, en una tomografía polifásica, ¿cómo crees que se vea? Polifásica, pues tendría, pues es que si En la fase no, simple, pues puede verse hipodenso o hiperdenso o isodenso, ¿no? En la fase arterial, ¿cómo se vería? Tomando en cuenta que salió Doppler negativo. no habría, o sea, bueno, no se vería porque no hay presencia de arterias dentro del tumor. Ese es el Entonces no se punto. vería la fase arterial ni la venosa. Exacto, más o menos esa podría ser la explicación, ¿no? Entonces, obsérvate tú, déjame ver un hemangioma característico. Acá tienes un hemangioma, ciertamente es una resonancia, pero haz de cuenta que estás viendo una tomografía, porque se ven muy parecidos. Entonces, mira, aquí ya se empieza a ver blanco el hígado. Vamos a ver aquí serían intensidades, pero podríamos estar hablando de densidades. Mira aquí, los vasos están llenos, ¿estarías de acuerdo? Llenos de sangre, ¿no? Por se ve blanco, ¿no? Y el hígado se ve relativamente blanco, ¿estás de acuerdo? Con respecto a este hígado, a donde los vasos, que pues obviamente están llenos de sangre, pero no llenos de contraste, es lo que quise decir, ¿no? No tiene contraste acá, sí contraste, no contraste, ¿de acuerdo? Ahora, Sí, vámonos a la lesión, que sería esta, que es muy evidente. Entonces, en fase simple se ve hipodensa posiblemente se vería hipointensa, como en el caso, acuérdate que esta es una resonancia. Entonces es hipointensa. ¿Qué empieza a suceder conforme empieza a llegar la sangre con la lesión? Con respecto al resto del hígado, ¿cómo se llena la lesión? Compara. pues cambia el color a la densidad de la sangre. Sin embargo, aquí cómo están los vasos. Casi luego, ¿cómo está el vaso? De negro pasa a Blanco. blanco, y acá cómo está la lesión, de negro pasó a no tan blanco, empieza a ponerse blanca y Como curiosamente de grisáceo. la periferia al centro, ¿te fijas? Entonces hasta el final queda así, y algo que no te he dicho, que Sí. si volviésemos a ver otra placa posterior cuando ya se eliminó todo este contraste y viésemos una como esta, tardía, vamos a seguir viendo esta lesión igualita, esta. ¿Qué quiere decir? Que se llena lentamente y que se vacía muy lentamente. Entonces, aquí al autor le faltó poner la última placa, la tardía, que se vería igualita a esta, excepción hecha de que esto se vería igualito que esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el hemangioma? Que tiene llenado lento, centrípeto, o sea, de la periferia al centro, y que en la fase tardía permanece lleno.
permanece vascularizado, permanece con el contraste, no vascularizado, permanece con el contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada y salida de sangre a la zona es muy lenta, eso es todo. No sé si por el tumor macizo, porque tú dices, bueno, es que los tumores tienen tendencia a estar hipervascularizados, pues sí, tienes razón, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos analizados el adenoma, ya tenemos analizado el hemangioma y ya tenemos analizado el cáncer hepatocelular. No les he mostrado imágenes, pero eso es lo que yo sí quiero hacer hincapié. Pedalele un poco a la teoría de lo que es el adenoma, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y sus características típicas. Por ejemplo, en hiperplasia nodular focal, la cicatriz central hace característica, que eso podría generar confusión con un cáncer hepatocelular con una necrosis central. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta, muchachos, en lo que queda de tiempo, que ya se nos acabó? No, doctor. ¿No? ¿Ya están tranquilos? Ya es San Viernes, ¿verdad? Ya. ¿Alguna pregunta, Ay. Michelle? ¿Michelle Cuautle? ¿O Airet? ¿Jorge? ¿O Doctor, Harumi? lo que nos mostró ahorita entonces es del característico del hemangioma. Hemangioma. Ok, porque me perdí un poquito con la hiperplasia nodular focal. ¿Cómo se La veía? hiperplasia nodular focal no se las he mostrado más que en ultrasonido. La hiperplasia nodular focal les dije que tenía Doppler positivo, pero no se las he mostrado. Ah, Esas ok. se las voy a mostrar más adelante. Ok, gracias, doctor, sí. ¿Alguna otra? Sí. Ah, pero ahí cambia. El albendazol en hidatidosis, sí. Porque acuérdate que ese es un céstodo. Y para metasuarios no utilizamos el metronidazol. Ahí no utilizamos el metronidazol. Ahí utilizamos el albendazol. Y lo mismo, si la lesión es chiquita, les empezamos a dar albendazol y lo que vemos como cambios que hablan de que se murió la lesión es que se calcifican. Empieza a tener calcificación. Ah, claro. Bueno, la embarazada siempre va a estar en desventaja, pero de todas maneras, si no utilizas albendazol en el caso bueno, aquí también tienes que checar riesgo-beneficio. Y si se trata de que ya pasó los 3 meses o 4, probablemente tengas que utilizar el albendazol y no te quede otro remedio. Si está en el primer trimestre del embarazo, ahí sí te pones en qué pensar. Entonces, lo que haría solamente es vaciar, drenarlo, como les comenté yo, y ¿no? Y a lo que salga, porque no hay otra. Y eso es cuando se trata de una hidatidosis masiva, ¿no? En todo caso, ¿cuánto tiempo ya habrá coexistido la hidatidosis con la persona, ¿no? Puede ser por años en un momento dado, pero sin causar, digamos, graves problemas, entre comillas. Entonces ahí, pues no utilizarías el albendazol en ella como excepción, y si está dando problemas de compresión y de una eosinofilia grande, dolor, incluso fiebre, pues te tendrás que meter a vaciarlo sin el uso del albendazol por el momento. Y probablemente, pues nada más, y a ver qué pasa con la paciente. Ahí la acción es propiamente mecánica, para que también los que son hijos no se hagan adultos y después tengan más hijitos, ¿no? Y pues casi ocupen todo el hígado. Entonces, pues funcionarlo y sacarlo. Ese sería el tratamiento, aunque no les des albendazol. ¿Mm? Que sí, en este caso, por ser céstodo, sí, de acuerdo, es un metasuario, no es un protosuario como la amiba, ¿no? Ok. Sí. ¿Alguna otra? Jóvenes. Doctor, pero dijo que el doctor que mencionó bueno, drenaba el quiste y luego dijo que le ponía, ¿qué otra cosa? Porque ya no escuché bien eso. Le ponía isodine.
con el isodine con el que lavamos las heridas, o con el que hacemos asepsia y antisepsia. Utilizaba solución, no utilizaba espuma. Pedía isodine solución. Obviamente se supone que el isodine no va a entrar a la sangre en el paciente que está en el quiste y el quiste lo contiene bien. Tampoco cuando está teniendo sangrado va a estar poniendo isodine porque puede absorber en forma brusca ese yodo, que no es de grado médico para que esté intravenoso, ¿no? Entonces era una ocurrencia ahí del profesor. Yo me preguntaba para qué lo quería poner, no lo sé, la verdad. Yo no sé si algunos escolexitos muy chiquitos los iba a matar con eso y si eventualmente a la hora de estar haciendo la quistectomía, que no se quedaran sembrados y volvieran a crecer. A lo mejor era el aspecto, nunca se lo pregunté, por cierto. No se me ocurrió, estando ahí. Oiga, ¿y para qué le pone el ISO? Él se decía que sí nos dijo que para matar lo que pudiera quedar, pero dije, si va a hacer la quistectomía y va a sacar todo, pues eventualmente se puede pensar que los que se le cayeran, por decir así, al estar haciendo la resección, ¿no? Si se le caían algunos microscópicos todavía, ¿no? Chiquititos, por decir, el uso del isodine. Pues sale, nos vemos. Gracias, Cuídense, doctor. que tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente.